Iniciaremos explicando cómo realizar el trazado de las estructuras cefalométricas. Antes de iniciar debemos saber que es necesario realizar el calco en un lugar oscuro, con la utilización de una hoja especial de cefalometría que nos permita tener una visión clara de la radiografía sobre la luz de un negatoscopio especializado. Inicialmente realizaremos el calco de las estructuras anatómicas en el siguiente orden. Comenzaremos por tejidos blandos. Trazamos el contorno de la frente, seguida por la nariz, columnela, labio superior, labio inferior, surco mentolabial, mentón y terminamos con el cuello. Continuamos con tejidos duros. Comenzaremos con las estructuras del maxilar superior. Aquí calcaremos lo que corresponde al hueso maxilar en su parte más anterior, pasando por espina nasal anterior y terminando en espina nasal posterior. Luego, continuamos con las estructuras dentarias. Comenzaremos por el incisivo central superior, el cual debe ser el ubicado más vestibular. Y continuamos con el primer molar superior, que en caso de que no se encuentre en boca, debemos hacer el trazo del segundo molar superior. Continuaremos con las estructuras mandibulares. Aquí calcaremos entonces la mandíbula, comenzando con su sínfisis en su pared más externa e interna. Continuaremos con el cuerpo mandibular, pasando por la escotadura antegonial, ángulo mandibular, pared posterior de la rama, cóndilo, escotadura sigmoidea y apófisis coronoides. Continuamos con las estructuras dentarias, comenzando por el incisivo central inferior, el cual también debe ser el ubicado más hacia vestibular. Y continuamos con el primer molar inferior, y en caso de que éste no se encuentre en boca, debemos trazar el segundo molar inferior. En algunos pacientes, como es el caso de esta radiografía, se aprecia una doble imagen del cuerpo y rama mandibular. Cuando esto ocurre, es necesario trazar la doble imagen del cuerpo y la doble imagen de la rama y posteriormente dibujar una línea discontinua que corresponde a un trazo intermedio. Continuamos con las estructuras internas. Dentro de estas estructuras encontramos desde la parte más anterosuperior el hueso frontal, continuando con los huesos propios de la nariz, dando origen a la sutura frontonasal. Continuamos con la órbita, tomando como referencia el contorno de la imagen más radiolúcida. Trazaremos también lo que corresponde a la imagen radiográfica del hueso malar, que semeja un 4 invertido. Esta estructura nos servirá como referencia para ubicar el punto infraorbitario. En caso de que se aprecie doble imagen, debe trazarse una línea discontinua dibujando un trazo intermedio. Continuaremos dibujando la base craneal anterior y posterior. Iniciaremos por silla turca, la cual se encuentra limitada en su región anterior por clinoides anterior y se continúa con base craneal anterior. En su región posterior, la silla turca se encuentra limitada por clinoides posterior. Y continuando el trazo, encontramos la apófisis basilar del occipital, dándonos origen a la base craneal posterior. Trazando odontoides, el cual corresponde al cuerpo de la segunda vértebra cervical, nos servirá como referencia para ubicar la base craneal posterior en su punto más inferior cuando radiográficamente la imagen no se vea claramente. Trazamos ahora una estructura redondeada que corresponde al conducto auditivo externo, el cual lo ubicamos por detrás y generalmente a la altura del cóndilo mandibular.
Para terminar, trazamos apófisis mastoides, contorno externo de la bóveda craneal y vía aérea superior e inferior. Para iniciar con la ubicación de los puntos cefalométricos, seguiremos el mismo orden utilizado para dibujar las estructuras anatómicas. Comenzaremos entonces por los puntos de referencia en tejidos blandos. Glabela. Es el punto ubicado sobre el perfil de tejidos blandos y se localiza en el contorno más prominente de la frente sobre el plano sagital medio. Pronasal. Punto más prominente de la nariz en el plano medio sagital. Columnela. Es el punto donde termina la convexidad de la punta de la nariz y comienza la parte anterior de la misma. Subnasal. Es el punto donde se une la base nasal con el labio superior. Labio superior. Es el punto ubicado en la parte más anterior del contorno del labio superior. Estomion. Es el punto de unión entre el contorno del labio superior con el labio inferior. En casos de incompetencia labial encontraremos un estomion superior y un estomion inferior. Labio inferior. Es el punto ubicado en la parte más anterior del contorno del labio inferior. Surco mentolabial. Es el punto de máxima concavidad entre el labio inferior y el contorno del mentón. Pogonion de tejidos blandos. Es el punto más prominente ubicado sobre el mentón de tejidos blandos. Mentón de tejidos blandos. Es el punto más inferior del contorno del mentón en tejidos blandos. Nation de tejidos blandos. Es el punto ubicado entre el punto pogonion de tejidos blandos y el punto mentón de tejidos blandos. Cervical. Es el punto más interno ubicado entre el área submental y el cuello. Para facilitar la ubicación del punto nation de tejidos blandos, utilizaremos un plano que va de subnasal a pogonion y otro plano que va de cervical a mentón. La bisectriz del ángulo que forman estos planos será nuestra referencia para ubicar el punto. Continuamos con los puntos de referencia maxilares. Iniciaremos con prostion, punto más inferior y anterior del proceso maxilar alveolar entre los incisivos centrales. Punto A o subespinal. Es el punto más profundo de la concavidad del hueso alveolar superior. La localización de este punto puede cambiar con el movimiento de la raíz del incisivo maxilar. Normalmente se encuentra por delante del ápice radicular del incisivo central superior. Espina nasal anterior. Corresponde al punto más anterior y superior del hueso maxilar. Espina nasal posterior, punto más posterior del hueso maxilar. Molar superior. Es el punto ubicado en la parte media de la cúspide mesial del primer molar superior. Incisivo superior. Es el punto que corresponde al borde incisal del incisivo central superior. Apical del incisivo superior. Corresponde a la punta del ápice del incisivo central superior. Puntos de referencia mandibulares. Comenzaremos por infradental.
Es el punto más superior y anterior del proceso alveolar mandibular entre los incisivos centrales. Punto B o supramental. Es el punto más profundo de la concavidad del hueso alveolar inferior. Pogonion de tejidos duros. Es el punto más anterior en el contorno de la sínfisis. Nation de tejidos duros. Es el punto más anterior e inferior de la sínfisis mandibular. Menton de tejidos duros. Es el punto más inferior de la sínfisis mandibular. Punto D. Es un punto ubicado en el centro de la sínfisis mandibular. Gonion. Es el punto más inferior, posterior y externo del ángulo mandibular. Para ubicar este punto, trazaremos una tangente a la rama, una tangente al cuerpo mandibular, la bisectriz del ángulo que forman estos dos planos nos sirve de referencia para ubicar el punto gonion. Articular. Este punto corresponde a la intersección de la base craneal posterior en su porción inferior con la pared posterior del cóndilo mandibular. Condilion. Es el punto más superior y posterior de la cabeza del cóndilo. Para facilitar su ubicación, terminamos la circunferencia del cóndilo. Dividimos esta circunferencia en 4 cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo lo dividimos en 2 y entre estos dos espacios ubicaremos condilion. Escotadura sigmoidea. Este punto se localiza en la parte más profunda y media de la concavidad de la escotadura. Molar inferior. Corresponde a la parte media de la cúspide mesial del primer molar inferior. Incisal inferior. Corresponde al borde incisal del incisivo central inferior. Apical inferior. Corresponde a la parte apical del incisivo central inferior. Para finalizar, ubicaremos los puntos de referencia de las estructuras internas. Comenzaremos por Nation. Este punto está ubicado en la sutura frontonasal y representa la unión del hueso frontal con los huesos propios de la nariz. Silla. Centro geométrico de la fosa pituitaria o silla turca en el hueso esfenoides. Basion. Es el punto más posterior e inferior del hueso occipital y el borde anterior del foramen magnum. Porion. Es el punto más superior y medio del conducto auditivo externo. Para ubicar el siguiente punto, que es el punto pterigomaxilar, debemos dibujar primero la estructura de la fosa pterigomaxilar, la cual se ubica por encima de espina nasal posterior y tiene forma de gota invertida. Para facilitar la ubicación de este punto, dividiremos la fosa pterigomaxilar en 4 cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo lo dividiremos en 2 y entre estas dos líneas ubicaremos el punto pterigomaxilar. Orbital. Es el punto más inferior del contorno de la órbita. Al finalizar el ejercicio, obtenemos un calco de las estructuras con sus respectivos puntos, a partir del cual se realizarán los trazos lineales y angulares necesarios para obtener los diagnósticos definitivos.